buenos días, estimados amigos de las redes sociales. En nombre del Hospital Víctor Larcorrera, vamos a el día de hoy tocar el tema en este Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Tenemos una invitada muy especial, la médico psiquiatra, la doctora Yulisa Castro, que nos acompaña el día de hoy. Con ella vamos a conversar sobre este tema. Vamos a hacer una pequeña introducción. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra siempre todos los 10 de septiembre, tiene que ver mucho con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, avalado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El objetivo es crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. Y bueno, siempre estamos nosotros con el lema de crear esperanza a través de una acción. Los objetivos generales siempre son crear conciencia, ¿no?, a la población sobre todo lo que es la prevención del suicidio. Doctora Castro, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Vladimir. ¿Qué tal, doctora? Bueno, en este día de la prevención contra el suicidio, quisiéramos que usted nos pueda comentar un poco más sobre cómo sucede esto de cómo pueden llegar las personas a pensar en el suicidio en esta etapa tan dura de la pandemia, cómo está la salud mental de las personas, de los niños. Ujú. Efectivamente, hoy día es un día muy importante, es un día de un llamado a la conciencia a toda la población a echar una mirada, ¿no?, a un gran problema de salud pública que tenemos, que es el suicidio, ¿no? El suicidio por muchos años ha sido visto como un tabú, ¿no? No se trata. No sé, ni hasta la actualidad se trata de estos temas, las personas evitan de hablar de estos temas, ¿no? Es un tema muy importante, sobre todo porque vemos que las personas que más se suicidan se encuentran entre los 15 y los 30 años de edad. Estamos hablando de una población bastante joven, estamos hablando de adolescentes y adultos jóvenes. Y dentro de estos, mayormente son los varones. Todos los años, más de 700.000 personas en el mundo deciden quitarse la vida, ¿no? Imaginemos, en las Américas, en nuestro lado del mundo, tenemos entre 90.000 a más de 90.000 personas que se quitan la vida. Si bien es cierto, Perú no está dentro de los primeros puestos, ¿no? Estamos, digamos, casi al final de la cola de los suicidios. Recordemos que en nuestro país, ya lo que va del año, tenemos 465 casos aproximados de suicidio, ¿no? Y recordemos que esto es un registro, un subregistro, porque muchos pasan por atropellamiento, muchos pasan por temas de accidentes de tránsito. Es importantísimo hablar acerca de este tema porque el suicidio se puede prevenir. Como tú bien lo has dicho, Vladimir, estamos frente a una situación muy estresante, que es la pandemia. Ya tenemos más de un año en esta situación, año y medio, y es indudable que esto está afectando nuestra salud mental, la salud mental de nuestra población. ¿Por qué? Porque vemos más casos de depresión, más casos de ansiedad. Ya a nivel internacional los estudios nos hablan de que se han triplicado inclusive los casos. Perú no es la excepción. Entonces, básicamente en los temas de suicidio tenemos detrás un trastorno mental en la mayoría de los casos. ¿Y eso qué quiere decir? Que es muy probable que haya un incremento de las tasas de suicidio si es que nosotros no trabajamos desde ahora sobre los temas de la prevención en este sentido, ¿no? Correcto. Y bueno, algo que de repente nosotros hemos visto que sí, pues te tiene que romperse el tabú porque las instituciones a veces no plantean esto y hay mucho estigma y un silencio impuesto por nuestra sociedad sobre el suicidio. Sería muy interesante plantear políticas públicas para prevenir y acompañar a la salud mental en estos momentos.
Doctora, ¿nos podrían explicar de repente para las redes sociales cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? Claro que sí. Miren, una de las causas de los suicidios, como les mencioné hace un momento, del suicidio es una alteración mental de fondo, ¿no? Tenemos entre ellos ansiedad, depresión. Y acá viene el tema que son las señales de alarma que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Como tú bien lo dices, muchas veces pasamos la depresión como si fuera una tristeza común y corriente, y no es así. En una tristeza, usualmente, hay una sensación de pena, ¿no? De pena, que puede durar menos de 15 días. En el caso de una depresión, esta sensación de tristeza es una tristeza profunda, es una tristeza profunda que se puede mantener constante durante todos los días por más de 2 semanas. Y esta tristeza profunda inhabilita a la persona, ya viene acompañado de otros síntomas. Por ejemplo, problemas conductuales. En los casos de los adolescentes se tornan muy irritables, por ejemplo. Baja de la productividad tanto académica como laboral. ¿No? En el adolescente, en el adulto joven, que estamos diciendo que sobre todo en ellos hay una tasa de suicidios alta, vamos a ver que hay una alteración en sus notas, por ejemplo, del colegio, en las notas de la universidad. Pero en los adultos vamos a ver que hay una baja de productividad a nivel laboral. Ya no puede trabajar bien, se desconcentra, se olvida las cosas. Puede haber también insomnio o, por el contrario, demasiado sueño. Puede haber fatiga, cansancio, ¿no? Son personas que usualmente quieren pasar todo el día en la cama, es decir, en pijama, no tienen los ánimos, no tienen la motivación para seguir adelante. Y de pronto son personas que también, que a la diferencia entre tristeza y la depresión, en la depresión pueden haber frases que la persona ya nos va diciendo. Por ejemplo, ya esta vida no tiene sentido, quisiera dormirme y no despertar más, quisiera que los problemas no existan, quisiera yo no existir, ¿por qué he venido al mundo? Entonces, una persona que ya comienza a tener no solo tristeza, como hemos mencionado, una persona triste puede estar triste 1 o 2 días y se le va y sigue haciendo sus actividades. En cambio, en una persona con depresión, la tristeza es constante y dura más de 15 días y afecta sus actividades de la vida diaria. Correcto. La gente de repente debería un poco saber identificar, ¿no? Porque es un tema que está ahora por la pandemia en el día a día y es un poco complicado. Yo pienso también que la crisis económica, junto con otros factores, se juntan, y también el desempleo, las preocupaciones de los padres de familia, de no solamente pensar en eso, sino que también de repente pensar en un suicidio con toda la familia. ¿Nos podría comentar sobre eso, doctora? Sí, este es un caso ya, digamos, un poco más complejo, ¿no? En realidad el suicidio es un tema muy complejo, Vladimir. El suicidio es una decisión extrema. En la mayoría de los casos, las personas lo ven como una salida a sus problemas. Es obvio que nosotros estamos pasando por una situación muy difícil, ¿no? No solo el miedo a la enfermedad, el miedo a morir, que realmente muchas personas hemos sentido durante esta época de pandemia, sino además que la pandemia nos ha quitado y nos ha puesto en una situación económica muy mala, ¿no? Los países han tenido que invertir mucho dinero en el tema de resolver las pandemias. Y esto ha generado mucha inestabilidad económica, ¿no? Muchos, como tú mencionas, desempleo, muchas personas han perdido inclusive negocios, etcétera. Esta situación, además que viene acompañada de la incertidumbre económica, porque no sabemos cuándo vamos a salir de este periodo pandémico, no sabemos si vamos a retornar a lo de antes o no, que ya casi estamos viendo que no, que la pandemia ha venido para quedarse. Entonces, este periodo de mucha incertidumbre genera ansiedad en las personas. En los padres de familia hemos visto algunos casos en los cuales muchos padres o madres a veces vienen a nuestra emergencia y nos dicen, ¿sabe qué? Quisiera morirme, pero yo no me voy solo, ¿no? Me voy con mis hijos o me voy con mi hija, ¿no? Entonces, este suicidio ya que, suicidio, digamos,
por un tema inclusive de depresión de los padres puede darse. Hay que tener mucho cuidado si, por ejemplo, en casa nuestra pareja o el papá de nuestros hijos o la mamá comienza a tomar este tipo de decisiones o a decir mejor nos vamos todos, mejor descansamos todos, porque muchos padres piensan, me quito la vida yo, pero también a mi hijo para que mi hijo no sufra, ¿no? Entonces, en esos casos que son ya un caso extremo, nosotros tenemos que buscar ayuda, ¿no? Y acá las intervenciones, como tú hace un momento lo mencionaste, tiene que ser intervención en conjunto, es decir, todas las instituciones de nuestro país deben trabajar en conjunto para poder ayudar a las personas a que retomen su vida, porque no es cuestión solamente de que vaya al psiquiatra o al psicólogo. Estas personas muchas veces necesitan un nuevo empleo, generar dinero, generar trabajo, necesitan de repente mucho más instituciones que nos puedan ayudar en ese sentido. Entonces, precisamente por eso nosotros trabajamos y es un equipo multidisciplinario que se trabaja con personas que han tenido intentos previos de suicidio o ideación suicida, ¿no? Es, es integrarlo a la sociedad, hacer que la persona nuevamente sienta gratificación y éxito en su día a día. Doctor, una consulta. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes asociados a la conducta suicida? El más importante es el intento previo. Es el más importante. Si bien es cierto, nosotros no tenemos una bola mágica y no podemos saber qué persona se va a suicidar y qué no, ¿no? Hasta el día de hoy, por más que los estudios intentan predecir esa conducta, es una conducta que no es imposible saber quién sí, quién no. Pero sí, como tú bien dices, hay factores de riesgo. La persona que ha intentado suicidarse previamente es muy probable que lo vuelva, que sea más propensa a consumar el acto. De hecho, las personas que consumen alcohol, las personas que sufren de depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, están mucho más en riesgo a consumar un acto suicida. Las personas que consumen drogas, en general, todas las drogas. Las personas, los varones, tienen un mayor factor de riesgo que las mujeres. Miren, las mujeres tienen más intentos suicidas o tienen más conductas autolesivas. En cambio, los varones suelen ser personas que consumen, lo hacen una vez y lo pueden hacer esa única vez y consuman el acto, porque los varones son mucho más, digamos, en ese sentido, tienen intentos o los mecanismos, los instrumentos que utilizan son más letales, como ahorcamiento o armas de fuego, ¿no? De hecho, hemos hablado de las personas entre 15 y 30 años están más predispuestas. Las personas que viven solas. También no vamos a dejar de lado los adultos mayores. Acuérdense que pasar por la etapa de la vejez puede generar mucha tristeza, sobre todo si los hijos no se ocupan de ellos, asociado a las enfermedades que trae la vejez, asociado al síndrome del nido vacío, ¿no? Los adultos mayores también. Entonces, este tipo de personas pueden estar más en riesgo de cometer un acto suicida. Doctor, una consulta. Ahora que usted nos mencionó eso, yo pienso que post-COVID hay muchas personas que han sido mermadas en su salud, ¿no? Entonces, haber salido de una situación de un cuadro de UCI y sienten que su vida y de repente su cuerpo no es igual, no responde, o también esas personas que tienen trastorno del sueño están más predispuestos. Sí, sí, definitivamente. Ya hemos estado viendo los estudios del síndrome post-COVID y dentro del síndrome post-COVID hay una alteración muy importante, el trastorno de ansiedad. Y lo que vemos también en la práctica diaria no es solamente los trastornos de ansiedad, sino de depresión, porque muchas personas no llegan a ser, como tú mencionas, las mismas de antes, ¿no? Y se quedan con un miedo profundo a volver a enfermarse, porque estamos viendo que cada vez ya salió la cepa, la Delta, ahora la Mu, y estamos, ¿no? Y diera la impresión que no vamos a salir de esta situación. Entonces las personas pueden inclusive llegar a tener trastorno de estrés postraumático por esta situación. Hemos visto que ha habido personas en UCI que no quieren dormir
que tienen miedo a dormir, porque esta situación les puede hacer recordar la etapa que estuvo en ventilador mecánico, por ejemplo, que se supone que no deberían recordarlo, ¿no? Pero hay un, digamos, hay un inconsciente que hace que genere este miedo. Entonces, sí estamos enfrentando y seguramente a lo largo de los próximos años iremos viendo un poquito más, porque esto es la punta del iceberg de los trastornos mentales que se nos viene post pandemia, ¿no? Definitivamente ahorita estamos en una ola silenciosa de trastornos mentales que en realidad creo que no la estamos viendo, si bien es cierto, a nivel de salud pública se está tratando de trabajar, se ha incrementado el presupuesto en los temas de salud mental, pero estamos viendo un gran grupo de pacientes que todavía están en casa y que están teniendo trastornos y que obviamente no salen, no acuden a nuestros servicios, ya sea por miedo, por estigma, pero los vamos a ver. Definitivamente estamos frente a un incremento de los trastornos mentales post-COVID, ¿no? Todavía lo iremos viendo, porque todavía no salimos de la pandemia, ¿no? Pero las personas que han tenido COVID, sí, muchas de ellas llegan a tener un síndrome post-COVID, así es que yo siempre los invito a buscar ayuda, si es que, si es que sienten algún malestar después de haber tenido el proceso del COVID-19. Correcto. Doctora, ¿existe algún instrumento psicométrico que permita predecir el riesgo de futuros conductas suicidas? Porque usted nos dice que no hay una bola de cristal de repente, ¿no? Pero de repente debe haber alguna manera de tener esos indicios, ¿no? Sí, usualmente nosotros utilizamos el SAT Person en emergencia, ¿no? Que digamos, un instrumento que nos podría valorar, ¿no? Si la persona tiene un riesgo leve, moderado o alto eh, para el suicidio, ¿no? Sin embargo, como te digo, va a requerir mucho también del rapport que tengamos con la persona. Una persona que menciona de que se quiere suicidar, si lo menciona o por ahí nosotros vemos algunas conductas extrañas, algunos no, ni siquiera lo han mencionado y la familia lo trae simplemente porque no puede dormir, por ejemplo. ¿No? Muchos casos vienen porque no pueden dormir. Pero si no hay este rapport positivo, esta experticia de tratar de sacar la información a la persona, va a ser difícil, no hay test que nos ayude. Entonces yo siempre priorizo la buena relación con la persona. Y acá no solamente me refiero a los psicólogos y a los psiquiatras, sino estoy hablando de técnicos de enfermería, de las enfermeras, de las obstetrices, de los médicos generales, en un primer nivel de atención que podamos evaluar, podamos preguntar sin miedo si realmente ha decidido en algún momento quitarse la vida, de una manera sutil, de una manera cautelosa, de una manera moderada, ¿no? De una manera gentil tenemos que acercarnos al paciente y que el paciente sienta que realmente queremos ayudarlo. Yo creo que es la mejor herramienta para poder obtener la información si realmente en algún momento está pensando en quitarse la vida. Le quería hacer una consulta, tenía una inquietud. Si un paciente acude a un servicio de emergencia por una conducta suicida, ¿qué otros aspectos deberían ser evaluados aparte del físico para el fin de tomar una determinación, una decisión más inmediata? Ujú. Nosotros en emergencia lo definitivamente vemos si la persona, observamos todo. Nosotros utilizamos la técnica de la observación, vemos la compostura de la persona, vemos de repente si ya ha tenido autolesiones anteriormente, si tiene marcas, de repente preguntamos ¿no? Si ha intentado de algún modo, se comienza a hacer daño, de repente ya ha comenzado a sacarse los cabellos o a golpearse, etcétera, ¿no? Lo segundo que vemos es la actitud de la persona, cómo la persona viene. La persona a veces con depresión viene eh, se le nota muy acongojada, una posición bastante, digamos, eh,
La persona puede estar como agachadita, como triste, con la mirada baja, etcétera, ¿no? Lo otro que también evaluamos es su lenguaje, el contenido de lo que ellos piensan, ¿no? El contenido de las personas que usualmente tienen ansiedad o depresión es un contenido de pensamiento muy triste, muy pesimista, ¿no? Una visión de futuro muy negativa, ¿no? Siente que en su vida todos son los problemas, ¿no? A veces les preguntamos, ¿cuáles son los principales problemas en tu vida? Y ellos dicen todo, ¿no? Entonces vemos que su perspectiva de la vida es muy negativa. De hecho, evaluamos, como ya te dije, si vive sola, si ha tenido antecedentes de haberse quitado la vida, si es varón, de hecho, si es varón, el riesgo es mayor, la edad que tiene, ¿no? Si por ahí ha comenzado a obtener cosas letales, como por ejemplo los papás a veces nos dicen se nos ha perdido un cuchillo, o se ha comprado una soga, o de repente ya tomó la decisión y está que se despide de los amigos, se despide de sus amigos como si fuera la última vez que lo va a ver, o ha regalado su play, ha regalado su juego preferido, ¿no? Este, entonces, nosotros vamos viendo todo su comportamiento y qué tal es el soporte familiar, porque hay familias que en realidad de repente el hijo se queda solo y ellos trabajan todo el día. Entonces, en ese caso, de repente sería mejor optar por un internamiento breve hasta que nosotros lo ayudemos a calmar y a disminuir estos pensamientos, ¿no? No solamente con la medicación, sino también con intervenciones psicosociales, ¿no? Trabajar en el ambiente, ver qué problemas hay, porque si es muy adolescente, usualmente es que hay problemas en casa, usualmente son problemas familiares o problemas amorosos también, ¿no? Y si es un adulto mayor, de repente hay que ir viendo quién se va a hacer cargo de la persona, quién le va a administrar la medicación, etcétera. Entonces, es una serie de signos que nosotros vamos evaluando, aunado a nuestra evaluación psiquiátrica en la que nosotros vamos viendo si esta persona, si es un pensamiento solo pasajero, si es la primera vez que le ha venido en la vida, ¿no? De repente no es necesario que se quede internado, pero si es un pensamiento que está constante, si ya yo veo de que el adolescente vive solo o el adulto mayor vive solo o el señor ya de repente es, no lo sé, policía y maneja un arma o de seguridad y maneja un arma, mejor lo interno, mientras yo voy trabajando con la familia paralelamente, ¿no? Entonces, son situaciones difíciles, complejas, son situaciones que hay que personalizarlas, cada caso es distinto. Por ejemplo, el tema de la pandemia, usted sabe que se han incrementado los divorcios por el teletrabajo, el estrés en los niños, eh, la crisis económica, son tantos factores que se han juntado. ¿Qué le podría decir a esas personas que ahora han tenido que afrontar un divorcio, una separación? Ha habido estos enfrentamientos siempre, porque cuando hay un divorcio es algo muy fuerte para los pequeños, ¿no? Más que para los adultos, pero en ese trajín de la separación, que hay personas que lo pueden afrontar como algo, como que es un clima muy oscuro, ¿no? Que es el fin prácticamente de la vida, y algunas personas también han pensado en llevar a un suicidio, ¿no? ¿Qué les podría comentar a esas personas? Primero que siempre en una separación o en un divorcio, siempre hay uno que sufre más. Eso es la realidad. Hay uno que usualmente quiere seguir la relación y hay otro que no, ¿no? Eso es casi lo más común, ¿no? Segundo, que es una situación muy dolorosa y muchos lo pueden vivir como un fracaso, ¿no? Definitivamente, si hay hijos de por medio, los hijos pueden verse muy afectados por el divorcio. No minimicemos y no piensen de que porque son niños no sienten tanto como los adultos, que no se deprimen o que no se ponen ansiosos. No minimicemos los sentimientos de los hijos que están de por medio. Entonces, yo les diría de que si en cierto momento se les ha pasado por la cabeza quitarse la vida o como que es lo último, busquen ayuda profesional.
Segundo, un divorcio o una separación es una crisis y no tiene por qué ser en sí totalmente negativo. Muchas veces el divorcio puede ser la liberación de una gran disfunción familiar, la liberación de violencia interfamiliar y puede ser una salida, ¿no? Y a veces los chicos, los menores de la casa, pueden sentirse inclusive más aliviados. Entonces va a ser importante de que cuando nosotros nos estemos separando o divorciando, tratemos los temas solo entre los adultos. Eso es uno. No metamos a los hijos en medio. No les contemos cosas de que tu papá o que tu mamá es un malo, que me fue infiel. Son cosas y detalles que los chicos no tienen por qué tenerlo en consideración, en cuenta, no tienen por qué saberlo. Para los hijos, los papás van a seguir siendo sus padres. No hay padre malo, no hay padre bueno. Sus papás son sus papás. Y así sea malo o bueno, ellos los van a seguir amando. Entonces, no contaminemos la relación de padre e hijo. En divorcio, ambos padres deben tratar los problemas. Segundo, si es posible, evitar eh, los conflictos, evitar las peleas, las discusiones delante de los hijos. Si tienen, yo siempre les digo que si ustedes quieren hablar, discutir, alzar la voz, váyanse al parque y hablen en el parque, porque no es bueno de que los hijos en el hogar vean esta situación. Si tienen muchos conflictos, pues háganlo fuera de casa. Y en casa mantengamos cierta cordialidad y respeto. Tercero, si ustedes ven que en algún momento los niños se ven muy afectados, busquemos ayuda psicológica, es bastante importante. Sentémonos todos ambos papás, comentemos a los hijos de que nosotros nos vamos a separar de repente, pero que vamos a seguir siendo grandes amigos y que siempre vamos a estar como papá o como mamá al llamado de nuestros hijos, que siempre vamos a estar cercanos a ellos, que ese lazo no se ha roto. Va a ser bastante importante para mantener el equilibrio. Y otro, no le cambien toda su estructura de vida al niño, porque a veces se separan y lo llevan a los niños, ya, ahora ya no vamos a vivir en esta casa, te vamos a llevar acá, te vamos a cambiar de colegio, te vamos a cambiar de barrio. Por favor, tratemos de mantener todo. Si hay una separación, que los niños mantengan su rutina, la misma hora de desayuno, de cena, el mismo colegio, el mismo barrio. Tratemos de hacer eso para que los niños se sientan más en equilibrio. Correcto, un gran aporte. Doctora, que una madre de familia nos comentaba también que cuando estaban en la etapa escolar, su pequeño era muy tímido y él había sufrido del bullying. Entonces, estos pensamientos suicidas también los afrontan los niños y adolescentes. ¿Qué nos podría comentar sobre eso? El bullying es una situación que se da, es común, no nos podemos cerrar a la posibilidad, muchas veces minimizamos esta situación y sí, efectivamente el bullying, si bien es cierto, ahora ya los chicos no están en clases presenciales, pero aún siguen los muchachos sintiendo digamos, este maltrato a veces por los compañeros porque los dejan de lado, ¿no? Más era en los temas presenciales, pero por más que estemos en el tema virtual, sigue habiendo inclusive ciberbullying. Entonces, es una situación que no hay que dejarla de lado. Si un niño constantemente es agobiado, maltratado, molestado por sus compañeros del salón, amenazados, dejados de lado, se sienten constantemente, como se dice, el punto del salón, busquemos ayuda. Primero, obviamente, conversemos con la tutora del salón, con el área psicopedagógica del colegio, ¿no? Y si no se logra mejorar la situación, es importante buscar ayuda profesional, ya intervención psicológica, de repente psiquiátrica también, a trabajar de la mano con los colegios, porque este es un importante factor de riesgo de lo cual los niños a veces se ponen ansiosos, luego se nos deprimen y luego viene el gran problema de que los chicos ya no quieren ir al colegio. Antes de querer quitarse la vida, el gran síntoma de alarma, signo de alarma, es papá, mamá, ya no quiero ir al colegio, no quiero entrar al colegio, no quiero conectarme, no quiero saber nada de mis amigos de colegio, no me quiero reunir con ellos. Y luego viene el tema de querer quitarse la vida. Ojo, si mi hijo ya no quiere ir al colegio, hay que indagar siempre por qué está sucediendo eso. Y acá hay una intervención, pues obviamente a nivel escolar,
hay una intervención a nivel familiar, individual, estas intervenciones las tenemos que hacer. Correcto. Doctora, aquí también tenemos una consultita. Usted como especialista, como psiquiatra infantil, que tiene mucha relación y mucho contacto con pacientes, también con pacientes adultos, ¿cuál cree usted que es el papel del Internet con la conducta suicida? Las redes sociales, el internet en general, todo el tema, digamos, informático, ¿no? Que tenemos a la mano, no es mal, ¿no? No vamos a satanizarlo, pero sí es malo acceder a páginas que no son adecuadas para la edad del menor. Entonces, acá el papel más importante es del padre. El padre tiene que fiscalizar a qué páginas entra su menor. Ahora, hoy por hoy, ya los celulares, las tablets, las computadoras, hay múltiples apps que podemos utilizar para filtrar el contenido de páginas que visitan nuestros hijos. El Internet no es malo en general. Es malo el hecho de que los chicos entren a páginas que no son adecuadas para su edad o a ver contenidos que no son adecuados. Ahora vemos que por más que en las páginas usualmente se pongan filtros a veces con temas yo he visto, por ejemplo, adolescentes que ingresan a buscar cómo quitarme la vida, cómo autolesionarme sin que mis papás no sepan, ¿no? Entonces, esas páginas, por ejemplo, a pesar de que uno pone los contenidos, puede sortear esto y pasar a veces el filtro que uno pone, ¿no? Entonces, siempre con los menores hay que poner filtro de qué cosas ven. Segundo, hay que revisar el contenido de qué cosas ven. Y tercero, evitar que el menor esté viendo solo su laptop o su computadora. Yo siempre recomiendo que las laptops o las computadoras estén, digamos, en una posición de la casa en la cual se dé al pasadizo y nosotros que pasamos estemos viendo a qué páginas está ingresando el menor. ¿Por qué? Porque estas páginas, inclusive hemos visto que hay juegos, retos que utilizan los menores, que los instigan a quitarse la vida. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido y los papás pues tenemos que estar siempre chequeando eso y obviamente no dejarle solo al menor con las computadoras, ¿no? Correcto. Doctor, nos ponemos del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona de nuestro entorno se llega a suicidar? ¿Existe alguna intervención preventiva que reduzca el impacto en sus familiares? Definitivamente. El suicidio es una gran tragedia, no solamente para el individuo, sino para la familia, inclusive para la sociedad, ¿no? Los amigos más cercanos, en general la sociedad se puede ver muy afectada. Tiene un efecto, pues, un efecto dominó, ¿no? El suicidio. Entonces, si es que ya no se pudo evitar y se sucede el acto suicida, es importante en esos casos, importantísimo buscar ayuda profesional. Ahí ya tratemos de dejar de lado los estigmas, el miedo de visitar al psicólogo, a la psicóloga, el miedo de visitar al psiquiatra, porque es una tragedia que puede, si es que no lo trabajamos con el núcleo familiar, inclusive con las amistades cercanas, es una tragedia que puede, digamos, enrolar a otras personas a la ansiedad, a la depresión, y hemos visto inclusive casos en los cuales a veces, por ejemplo, los hijos dicen, venían a la consulta y decían, yo también me quiero morir como mi mamá para irme con ella, Correcto. ¿no? Yo también quisiera, ellos ven a veces el suicidio como una forma de liberación a los problemas. Entonces hay que trabajarlo, es importantísimo. Prevenirlo, ya hemos mencionado las cosas, cómo podemos prevenir los signos de alarma, ¿no? Si nosotros tenemos un compañero de trabajo, tenemos una amistad cercana, un vecino, un familiar de la casa, que lo vemos que ha cambiado, que ya no es el mismo, si tenemos dudas, busquemos ayuda profesional. Y a veces, ¿saben qué?
Muchos papás o muchas personas dicen, no, no he ido, no he venido con el psiquiatra porque mi hijo no quería, porque no quería buscar ayuda. No es necesario a veces que venga el paciente, venga usted como familiar para que nosotros le podamos enseñar de cómo manejar esta situación, cómo estar cercanos a ellos, ¿no? Definitivamente una de las cosas que yo siempre pienso es que si nosotros tenemos alguna idea de que alguien en casa se quiera suicidar, pues lo primero que tenemos que hacer es quitar todas las posibles armas letales de casa, ¿no? Como un factor preventivo. Quitar todo, quitar soga, esconder los productos de limpieza que se podrían tomar, esconder bajo llave de repente cuchillos, esconder bajo llave lo que es las pastillas, que es una forma también como se suicidan. Si tengo armas, esconderlas o quitarlas de mi casa. Todo bajo llave, no dejarlos solos, mostrarles una escucha activa, ¿no? Estarles cercano es importante, ¿no? Y a la par, si ellos no desean, de repente nosotros buscamos ayuda para saber cómo manejar y tratar de persuadirlo en su decisión y tratar de buscar ayuda en conjunto. Porque si alguien se está queriendo suicidar en casa, este es un signo que también en la familia las cosas no van bien. Correcto, un gran aporte. Doctora, pero yo entiendo también por la pandemia que muchas personas se están automedicando, no solamente los pacientes psiquiátricos o algunas personas que, o sea, tampoco no es que estén ajenas a esto, sino que no han recibido de repente una consulta psiquiátrica, psicológica, pero están pensando que una salida es la automedicación y a veces de repente se les podría pasar la mano, ¿no? Porque quieren aumentar la dosis y podrían tener como un intento, ¿no? Y ellos se dan cuenta recién. ¿Qué nos podría decir sobre eso? La automedicación es mala. La automedicación no cura. La automedicación no es la salida. Y no solamente hablando en temas psiquiátricos, sino a nivel de todos los temas. Tenemos una cultura en la cual a veces vamos a la farmacia y le decimos al farmacéutico o a la señorita que vende, ¿no? Tengo dolor de cabeza, deme algo, ¿no? La automedicación puede agravar un problema que puede haber tenido totalmente control si hubiésemos acudido al médico. Entonces, y esto es en general para cualquier patología. Entonces, con respecto al tema psiquiátrico, hemos visto que los estudios ya nos hablan que hasta 10 veces se ha incrementado el uso de benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, diazepam. Trastornos del sueño estamos viendo muy común como síntomas de repente por la pandemia, ya que la casa se ha convertido pues en lugar de trabajo, la casa se ha convertido en lugar de diversión, la casa es todo, ¿no? El colegio, ¿no? Entonces eso de algún modo ha generado un desequilibrio cerebral y nos puede estar trayendo trastornos del sueño. Y las personas se están automedicando, se están tomando clonazepam, alprazolam, si tienen ansiedad se están tomando la medicación y piensan que eso es la cura. Eso no es la cura. Eso es solamente un tratamiento sintomático. Es como que si yo tengo fiebre y solo me tomo para la fiebre y no me tomo el antibiótico para curarme de la infección. Entonces, definitivamente, yo les exhorto a que si ustedes tienen alguna molestia, busquen ayuda profesional. No se queden con eso. El clonazepam o el alprazolam no va a ser la cura. Tengamos muy en cuenta que esto puede hacer que en cierto momento ustedes se sientan bien y que puedan dormir y de repente sientan que se han curado, pero hay una gran probabilidad de que acá 2 años, 3 años recaiga y esto se puede volver crónico o esto se puede empeorar. Entonces, puede incrementar su severidad. Así es que yo sí los exhorto a que siempre busquen ayuda profesional, ya sea en el centro de salud, en las postas médicas. Ahora todos los profesionales de salud están siendo capacitados en temas de la salud mental. Correcto, doctora. Muchas gracias. De repente, para cerrar, ¿nos puede dar unas recomendaciones para de repente tener una salud mental un poco más saludable, podríamos decirlo? ¿Sí? Ahora que estamos en época de pandemia, por favor, no se sobreinformen. No estén viendo
con las comidas, con el desayuno, digamos, el noticiero. Dense un tiempo, sí, para informarnos, porque es importante mantenernos informados, pero no exagerar en esto. Hay personas que están con la radio de las noticias todo el día. Eso es totalmente negativo. Segundo, tratemos de cuidar nuestro sueño. Hay que dormir bien. Es importante para recargarnos de energía, trabajar, amanecer con buen ánimo. Una comida bastante saludable, rica en frutas, verduras, pescados, ayudaría mucho. Hacer un poco de deporte o al menos caminar 3 veces por semana, por lo menos 1 hora, ayudaría muchísimo. Si se pueden hacer un deporte aeróbico como correr, saltar, vóley, etcétera, ayudaría aún más. Es importante mantenernos conectados. Ahora digamos, la tecnología nos ayuda a mantenernos conectados, ya sea por Zoom, por llamada, videollamada, con nuestros familiares, con nuestros amigos, ¿no? Hay que tener un momento de ocio en familia, ver una película grata o simplemente tener una actividad un poco más activa familiar, ayudaría mucho a mantener nuestra salud mental. De hecho, los problemas siempre van a haber, los miedos, la incertidumbre siempre va a haber, pero es importante tratar de resolver nuestras dificultades con nuestra pareja, nuestros familiares en casa, de una manera respetuosa, sin llegar a la agresión verbal o física, va a ayudar muchísimo. Muy bien, doctora. Muchas gracias por la oportunidad, por siempre querer apoyarnos en estas iniciativas que siempre necesitamos sensibilizar a la población y bueno, seguimos aquí trabajando. Le agradecemos mucho su tiempo, su dedicación y su trabajo desde el área de niños. Siempre está ahí pendiente de todo, atendiendo a los chicos de una buena manera y mucha predisposición. Y bueno, agradecerles a todos los amigos de las redes sociales que nos siguen desde el Facebook, desde el Instagram, desde el YouTube. Bueno, estos somos nosotros, los especialistas del Hospital Víctor Larcorrera del Ministerio de Salud. Muy buenos días, muchas gracias. Hasta luego, doctora Castro. Nos vemos. Gracias, muchas gracias.